Hola, mi nombre es Sandra Garrido. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. El objetivo de este módulo, que nos va a llevar como un mes más o menos, va a ser sobre todo que conozcáis cuáles son las principales metodologías ágiles, qué son y para qué sirven, cuándo utilizarlas, cuándo combinarlas con otras metodologías más tradicionales, herramientas, recursos que vamos a necesitar, etcétera, ¿no? En lo que se atañe al primer módulo, si os parece, puesto que es la primera clase, me parece que es más práctico si comparto mi pantalla con vosotros y sobre eso vamos a ir viendo juntos cuál es el avance. Perdón, pero se está cargando. Tarda un pelín. Así lo vamos viendo juntos. Screen sharing has started. Supongo que ya muchos de vosotros os habréis leído la PowerPoint. Si no, no pasa nada porque la vamos a ir viendo sobre la marcha. Como es un vídeo grabado, lo ideal sería que de alguna manera cualquier cosa que vayáis teniendo, cualquier duda que os surja al escuchar el vídeo o al leer el contenido, por favor, me lo hagáis saber a través del chat o bueno, pues, correo, lo que consideréis oportuno, ¿vale? Incluso es más, la intención es que si varios de vosotros podéis tener la misma duda o creéis que hay algo que es necesario que desarrollemos con un poquito más de detalle, pues lo hacemos, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, pues empezamos. Como os decía, lo importante sobre todo de esta primera unidad va a ser pues, que conozcáis qué son las metodologías ágiles, cuáles son los objetivos principales, contexto por el que surgen, ventajas e inconvenientes frente a los métodos más tradicionales. Les vamos a ir desgranando a medida que vayamos ahondando en las distintas metodologías, como habéis podido ver en el guión. Hay algunas que creo que es interesante que nos centremos un poquito más en detalle en ellas, pues porque o bien son las que tienen mayor grado de implementación o las que pues a nivel técnico son un poquito más complicadas o más complejas, ¿no? En esta primera unidad, lo que podéis ver en la pantalla, ¿no? Hoy por hoy el objetivo es que veamos qué es la gestión ágil de proyectos, cuál es el contexto y alcance, qué es el manifiesto ágil, que al final es el documento, vamos a ver qué es el documento que argumenta todo esto, principios ágiles aplicados a la gestión de proyectos, un poquito más genérico, luego iremos ahondando en el siguiente tema cuando hablemos de Lean, mucho más en detalle y luego a partir de ahí cada uno en las dos metodologías que trabajaremos más y cuál es el enfoque de gestión y aplicación de estas metodologías en el Project Management, ¿no? Nos vamos a la parte de gestión ágil, gestión clásica de proyectos. Bueno, no voy a ahondar demasiado porque sé que pues, prácticamente todos vosotros venís de estudiar la certificación en PMP, PMI, etcétera, con lo cual, pues, bueno, sabéis muchísimo de gestión de proyectos, entonces no se trata tampoco de ahondar, pero sí de contextualizar un poco el por qué surgen las metodologías ágiles, pues bueno, surgen entendiendo como proyectos, sobre todo vamos a intentar contextualizar lo que decíamos, ¿no? ¿Qué viene de atrás? Bueno, entendemos como gestión de proyecto aquel proceso por el cual planificamos, dirigimos y controlamos cualquier desarrollo de un proyecto en base a unos costes mínimos y para un periodo de tiempo establecido, ¿no? Venimos a trabajar pues, con modelos de métodos de desarrollo en cascada en los que en cada una de las fases se va ahondando en un grado de detalle, ¿no? De cara al producto o al servicio que vamos a trabajar. Pues hay una primera fase siempre en la que analizamos la factibilidad, es decir, si es posible o no es posible ese producto, ese servicio y ese proyecto.
A partir de ahí nos sentamos con el cliente, establecemos cuáles son los requerimientos, analizamos y detectamos cuáles son esos requerimientos para pasar a la siguiente fase, que es la de diseño de ese servicio, de ese producto o de lo que sea. A partir de ahí, o bien programamos, en el caso de que sea tecnología, o bien desarrollamos el producto, desde la parte de manufactura a la parte de diseño del servicio, ¿no? Y una vez tenemos claro que hay un cierto potencial de mercado, cuáles son los requerimientos del cliente que nos ha contratado para poder desarrollarlo y tenemos diseñado y desarrollado ese producto, pasamos a una fase de test, ¿vale? En este sentido, con ese modelo tradicional de desarrollo en cascada de proyectos, pues al final nos encontramos con que hay un triángulo basado en 3 parámetros fundamentales, que son el coste, el alcance y el tiempo, y con foco principal en la calidad del producto o del servicio que nosotros desarrollemos, ¿no? Que de alguna manera, y en muchísimas ocasiones lo habréis podido comprobar, nos deja muy supeditados a que el cliente pueda restringir incluso 2 de esos 3 parámetros con respecto a los requerimientos iniciales, ¿no? Esto al final lo que provoca es muchos más costes, es decir, cada vez que el cliente cambia los requerimientos o que la situación cambia o que algo falla, pues al final todo eso supone un coste excesivo, porque cualquier error que se haya producido o cualquier desvío frente a lo que nosotros establecemos con respecto a lo que nosotros tenemos que entregar, pues al final nos supone más tiempo, más materiales, etcétera, ¿no? Y no necesariamente lo vamos a ir viendo, todos esos costes que nosotros repercutimos sobre un proyecto, al final agregan mayor valor, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, por una parte nos encontramos lo que decíamos, hay un incremento de costes porque quedamos muy supeditados o muy vendidos a cualquier cambio, y porque además, pues al final ocurre que no necesariamente siempre, al final los proyectos se finalizan de forma satisfactoria, bien por parte del cliente, que al final lo que le entregamos está desfasado en tiempo o se nos van a más costes de lo que se ha planificado inicialmente y que les repercutimos, etcétera. Bien desde el punto de vista nuestro como empresa internamente, pues porque no obtenemos los beneficios económicos estimados, porque al final se nos van más costes y no se los repercutimos por una decisión estratégica al cliente, o porque el mantenimiento del producto o del servicio que nosotros hemos ofrecido lo repercutimos en nosotros mismos y eso nos supone un coste excesivo o lo que sea. O bien por parte del propio equipo, ¿no? Pues porque al final, si hay una mala planificación o si hay una buena planificación, pero ocurre como ocurre muchísimas veces, se nos van las cosas un poquito de madre por tiempos, por requerimientos del cliente, por cualquier cosa, al final eso se repercute siempre en el equipo porque le supone echar horas de más, hay un malestar general, eso se repercute en sus vidas personales, en sus vidas profesionales, etcétera, ¿no? Y hay salidas de talento dentro del equipo. Luego, además, hay otro factor bastante importante a tener en cuenta y es el factor motivacional, lo que decíamos, no solo porque haya desfases de horarios, al final se compliquen las horas del proyecto o estén mal dimensionados en tiempos, hay momentos de menor productividad y momentos de un excesivo necesidad de horas, no significa más productividad, pero sí una excesiva mayor necesidad de horas, sino que además sobre todo en organizaciones muy amplias, las fronteras organizacionales son complejísimas, ¿no? Muchísimas veces somos el externo del externo del externo del externo o la subcontrata quinta dentro del proyecto principal, ¿no? Entonces, al final, esto hace que los requerimientos en cada caso, las necesidades reales de lo que va a ser el producto frente a lo que a nosotros nos llega en cuanto a comunicación se dilata muchísimo y se pierde muchísima información, ¿no? Es un poco como un teléfono escacharrado, pero en largo plazo y a nivel profesional. Entonces, esto junto con que al final el equipo se convierte en mero ejecutor y en ningún caso forma parte de las decisiones, etcétera, pues al final hace que haya un factor motivacional importante en cuanto a pues, no formar parte de las decisiones, no sentirse partícipe del proyecto, no ver o no conocer cuál es el impacto del real e inmediato del trabajo que se está haciendo cada día. Entonces, pues bueno, siempre nos ha pasado en los proyectos, índices de rotación importantes, pues fuga de talento, gente que es muy buena que se marcha a cliente directo, o rotaciones en las plantillas, ¿no? Pues porque nos sacan a un cliente, a una persona del equipo en mitad del proyecto, se la llevan a otro y tenemos que empezar a formar a otro desde el principio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto que es algo que hemos vivido todos y cada uno de nosotros, pues todavía se hace mucho más de manifiesto con un desarrollo
más parametrizado y más estricto como los que hasta ahora conocemos o hemos estado aplicando que con las metodologías ágiles, ¿no? Contexto y alcance, ¿no? De la gestión ágil de proyectos. ¿Por qué surgen y en base a qué surgen y para qué surgen las metodologías ágiles? Bueno, pues surgen por esto que hablábamos, ¿no? Porque cada vez nos damos más cuenta de que los procesos que hasta ahora tenemos interiorizados y que estamos utilizando constantemente no necesariamente se aplican en todos los casos y por tanto pues pues, la gente empieza a cuestionarse si realmente son útiles o no útiles y en qué casos. Empiezan a surgir, pues al final también el acceso a Internet nos permite un acceso muchísimo más inmediato a cualquier metodología, surgen ideas caórdicas, os he dejado ahí anotadas en la slide algunas, pues si las queréis cotillar o si queréis ahondar, alguno de vosotros sois un poquito más curiosos, que podéis ahondar en ellas, ¿no? Son teorías basadas en el caos, en la importancia de la necesidad de la autoorganización o de los modelos y ciclos de vidas estratégicos en base al caos, ¿no? Son teorías bastante interesantes que hablan o que sirven como base para los principios que después vamos a ver que son las metodologías ágiles, ¿no? Hoy por hoy, esto, junto con la situación en la que nos encontramos, que es una situación no caótica, pero sí de muchísima inmediatez, de muchísima flexibilidad, de necesidades de adaptación muy inmediatas, muy rápidas, necesidades de incorporación de innovación y de incorporación de valor porque es un mercado muy competitivo. Nos encontramos con modelos de negocio diferentes, entornos de negocio de muchos sectores más tradicionales que han experimentado muchísimos cambios, los niveles de comunicación entre el cliente y el usuario cada vez son mucho más rápidos, más inmediatos, por lo tanto, al final el cliente también nos exige a nosotros como proveedores que seamos mucho más rápidos, más inmediatos en incorporar pues valor para el producto que ellos ofrecen al usuario, fases en el proceso que se solapan, es decir, hasta ahora entendíamos que hay una primera fase de investigación, una segunda fase de diseño y una tercera fase de implementación, pero nos estamos dando cuenta de que toda esta inmediatez nos está exigiendo muchísima flexibilidad en cuanto a que muchas de esas fases se van solapando continuamente en el proyecto, ¿no? Entonces, hay veces en los que es necesario, estamos desarrollando una fase de investigación, descubrimiento de nuevas tendencias, a la medida que estamos desarrollando y a la medida que estamos implementando y testando directamente con el usuario, ¿no? Entonces, esto, si nos basamos en los parámetros tradicionales de gestión de proyectos, pues supone un caos para la estimación del propio plan, la propia planificación, pero si nos basamos en las metodologías ágiles, no solo es lo que la demanda nos pide, sino que además es lo que se entiende que debe ser, ¿no? Pues para poder adaptarnos con mayor flexibilidad al mercado. También, pues lo que hablábamos, ¿no? Cada vez las personas tienen acceso, los equipos cada vez son más cualificados, tienen acceso a muchísima más información, es una información mucho más inmediata a través de Internet. Los equipos son mucho más multidisciplinares, no necesariamente los equipos de desarrolladores son de desarrolladores puros, no todos trabajan con la misma metodología, no todos trabajan con la misma tecnología. Entonces, bueno, perdonadme, pero se me sube un poco la pantalla. Pues esto también hace que nosotros, de cara a gestionar esos equipos tan multidisciplinares y en muchos casos incluso deslocalizados, tengamos que ser mucho más inmediatos, más rápidos y mucho más flexibles, ¿no? Cosas importantes también, pues la calidad de los resultados se resiente muchas veces por la necesidad de tener que cumplir un plan estricto o de ceñirnos demasiado a los contratos. Sin embargo, los mercados cada vez más competitivos nos exigen que seamos mucho más flexibles y más rápidos, ¿no? Que de alguna manera reduzcamos el time to market, tanto de nosotros para nuestros clientes como de nuestros clientes para sus usuarios. Por tanto, a veces las estimaciones iniciales en cuanto a tiempos y recursos se convierten en imprecisas, ¿no? Entonces, todo esto hace que, pues lo que pongo aquí, ¿no? Que los métodos ágiles de alguna manera han empezado a sentarse en nuestras vidas, pero ya han llegado para quedarse, ¿no? Es como la tecnología, ¿no? Cuando empezamos a usar los móviles, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cada vez se asientan más, cada vez se incorporan más a lo que son los procesos, independientemente de en qué se basen, ¿no? En todo este contexto, pues 17 personas, 17 profesionales expertos en el ámbito del desarrollo de software, hago una pequeña nota, una pequeña anotación, porque veréis que en varios momentos hablo de desarrollo de software. Esto no significa que las metodologías ágiles solo se puedan aplicar para gestión de proyectos de software,
sino que lo que significa es que, como veis aquí, pues al final los entornos en los que más rápidamente está cambiando todo son entornos en los que tradicionalmente se aplicaba software, porque en los primeros en los que se empezaron a introducir este tipo de tecnologías, y en los de manufactura, pero bueno, cada vez más están más implementadas, lo iréis viendo a medida que avancemos en el módulo, en cualquier tipo de servicio o incluso de producto, ¿vale? O sea que, bueno, hablo de software porque es lo tradicional o del histórico de donde viene, pero que son perfectamente aplicables para cualquier tipo de tecnología o de producto o de servicio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que decíamos, pues hay 17 expertos profesionales que empiezan a detectar estos puntos de inflexión de los que hemos estado hablando y deciden juntarse, deciden empezar a hablar y empezar a trabajar y empezar a darle forma y solución a toda esta situación que nos estamos encontrando, estableciendo unos parámetros y estableciendo unas bases sobre las cuales después se han ido asentando estas metodologías, algunas de ellas más estructuradas y otras mucho más flexibles, basadas simplemente en unos principios a seguir, ¿vale? De ahí surge el manifiesto ágil. Os he dejado aquí el link por si alguno de vosotros, bueno, está en inglés, pero supongo que no hay problema. Algunos de vosotros que, por si queréis cotillar, quiénes son, qué es lo que hicieron, dónde lo hicieron, surgió en Suiza. Entonces, bueno, básicamente lo que ellos pretendían era, de alguna manera, reglamentar unas bases para estas nuevas formas de desarrollar, basadas más en las personas y en las interacciones, en la colaboración y en la respuesta continua al cambio y en el agregar valor de forma continua y no tanto en la sistematización o en el proceso o en el contrato o en la rigidez, ¿no? Planteando pues al final una manera de argumentar toda esta situación que nos estamos encontrando, ¿no? Como veis, este método ágil o este manifiesto ágil establece 4 principios fundamentales que van a ser los que nos rijan a partir de ahora durante todo este módulo y a todos aquellos que apliquéis metodologías ágiles. Por lo tanto, es importante sobre todo también tenerlo en cuenta de cara a las evaluaciones, ¿vale? De cara a los test y de cara a cómo vais a estructurar el primer ejercicio que ya está subido en la plataforma. Estos 4 principios son, como veis, valorar a los individuos y su interacción, es decir, a las personas y a los clientes, entendiendo individuos por cualquier persona física que interactúe en el proceso, en algún caso, proveedores, clientes, usuarios, equipo, ¿vale? Por encima de los procesos y de las herramientas. Me preocupan más las personas y cómo esas personas, lo que esas personas pueden aportar o lo que esas personas quieren decidir o cómo quieren formar parte del proyecto o cuáles son sus necesidades y sus expectativas con respecto al producto y al servicio que vamos a desarrollar, que no tanto a los tiempos que hemos establecido o a los procesos que están ya marcados, ¿vale? El segundo, desarrollar algo que funcione por encima de una documentación exhaustiva. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido esa necesidad constante de documentación, 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 documentación? Mucha de esa documentación está bien y es necesaria porque sirve para argumentar, sirve para que otros entiendan cuál ha sido nuestro trabajo, justificar nuestro trabajo, pero claro, también hay, y somos conscientes todos, de muchísima documentación de más que realmente no aporta ningún tipo de valor y que, sin embargo, nos está llevando muchísimo tiempo, ¿no? Tiempo que mientras estamos ocupándonos en desarrollar este tipo de documentación, no estamos preocupándonos en desarrollar el producto para que funcione, ¿no? Y en buscar las causas de los errores y en añadir valor para que la funcionalidad y el producto y el servicio en sí sean mucho más competitivos. Entonces, las metodologías ágiles rompen esto y priman eso por encima de todo lo demás. La colaboración, evidentemente, si valoramos a los individuos y su interacción, esa interacción tiene que estar basada en la confianza y en la colaboración con el cliente, muy por encima de lo establecido en el contrato. Veremos, los contratos tienen que estar, ¿no? Son necesarios sobre todo para, lo diremos más tarde, para regular las relaciones en el caso de que haya conflicto, ¿no? Fundamentalmente. Pero bueno, de lo que se trata es de que establezcamos una relación de confianza y de continuidad con el cliente, involucrándole en todo momento de todas las decisiones y de todos los avances que se vayan haciendo. Y primar la respuesta ante el cambio por encima del seguimiento de un plan. Lo vamos a ver, en lugar de ser predictivos, seamos reactivos, ¿vale? Principios ágiles aplicados a la gestión de proyectos. En base a estos 4 principios surgen unos 12 parámetros, que son: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software o de producto o servicio de valor. Es decir, nuestra prioridad es el cliente, que el cliente
reciba algo que tenga valor, no documentación y papeles, sino que vaya viendo avances y que esos avances cada vez vayan mejorando o incrementando el valor del producto o del servicio por el cual nos han contratado, ¿vale? Aceptar que los requisitos también cambian, incluso en etapas tardías del desarrollo. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta como así nota mental para todo lo que tiene que ver con ágiles es que el cambio forma parte del proceso en sí mismo, ¿vale? Entregamos software o producto funcional frecuentemente. Habrá procesos de iteración constantes que no deberán de dilatarse de más de 2 meses. Vais a ver que dependiendo de la metodología, algunas son más estrictas en este sentido y otras son más flexibles, dejando a vuestra libre discreción dependiendo del proyecto, dependiendo del producto, dependiendo del mercado y dependiendo de los equipos, si los procesos son más amplios o más estrechos. Pero en ningún caso deben de superar los 2 meses cada proceso de interacción en el que se modifica y se agrega valor y se interactúa con el cliente, ¿vale? Es más, cuanto más corto sea ese proceso, muchísimo mejor, porque será más fácil detectar los errores y por tanto será más fácil también poner soluciones. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana y durante todo el proyecto. Fundamental, fundamental. ¿Vale? Vais a ver que en las metodologías ágiles todo el mundo forma parte del mismo equipo, simplemente la diferencia es que cada uno desarrolla unas tareas u otras, ¿vale? Eso es muy importante, no hay un grado de jerarquía entre el gestor del proyecto y el equipo que desarrolla, sino que cada uno de nosotros, dentro del mismo equipo y en el mismo nivel de interacción, desarrollamos un rol diferente, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. El diálogo es la mejor forma para transmitir la información dentro del equipo, la comunicación, fundamental. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, hay que darles, primamos la confianza en que la gente de nuestro equipo realmente es la más capacitada para desarrollar cada una de las tareas que se le asignan. Por lo tanto, nosotros lo único que debemos hacer es facilitarles la vida, facilitarles el entorno, facilitarles los materiales, los recursos y el apoyo que necesiten y confiarles la ejecución del trabajo, que es para lo que están contratados. Esto es importante también a tenerlo en cuenta, ¿no? Es mucho no es tanto la cuestión de delegar, sino de compartir, ¿vale? Es más este punto. El software o el producto tiene que ir en constante avance, se promueve un desarrollo sostenible, es decir, no es tanto el punto en el que nos encontramos muchas veces, aunque intentemos medir los procesos tradicionales, muchas veces nos encontramos con puntas muy avanzadas o de muy poca eficiencia, ¿no? Muchas veces porque como vamos a demanda del cliente constantemente y no ese grado de cambio no está incorporado en el proceso, vamos más como al sobresalto, ¿no? Entonces, eso al final hace que haya muchos repuntes, tanto en cuanto a motivacionales, como de rendimiento, como de costes, etcétera. De lo que se trata con las metodologías ágiles es de hacer un proceso lo más estable, lo más sostenible y lo más lineal posible en ese sentido. La atención continua, la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Es decir, de lo que se trata en cualquiera de las metodologías ágiles es de diseñar en base a productos mínimos viables. La idea es que con los estándares mínimos para que el producto cumpla los requerimientos que nos haga el cliente y ese producto funcione, o ese servicio funcione en el mercado, sobre eso vamos trabajando, ¿vale? No se trata de que sea el producto o el servicio con la mejor tecnología, con la más ultimísima tecnología, con la mayor complejidad posible, con la máxima capacidad de funcionalidades, que al final se convierta tan complejo que ni el cliente entienda qué es lo que estamos ofreciendo, ni el usuario tampoco, y no sea funcional. Se trata de hacer cosas funcionales que ya irán mejorando en cuanto a tecnología o en cuanto a diseño. Por lo tanto, creer en el valor de la autoorganización de los equipos, creer en la simplicidad, confiar en nuestros equipos y feedback continuo, iteraciones continuas para ir mejorando el producto, ¿vale? Una vez tenemos claros cuáles son los principios fundamentales bajo los cuales establecemos qué son las metodologías ágiles, lo que tenemos que ver es, a partir de ahora, cómo enfocamos la gestión de un proyecto aplicando este tipo de metodologías, ¿no?
sobre todo, lo más importante que debéis tener siempre presente es que este tipo de metodologías, este tipo de parámetros, lo que tratan fundamentalmente es de evitar todo lo que tradicionalmente se entiende como exceso de tiempo o exceso de burocratización o complejidad en los procesos, ¿no? Precisamente lo que tratan es de, enfocándose a la gente y a los resultados, minimizar y simplificar, ¿vale? Características, lo hemos ido viendo en base a los principios. Iteraciones, ciclos propios completos, esto es muy importante, es decir, las iteraciones no son solo en base a una parte del proceso, sino que cada uno de los ciclos de iteración comprende todas las fases de lo que debería ser un proceso completo, desde la fase de análisis hasta la fase de test, prueba y solución, ¿vale? Con el objetivo en cada uno de ellos de avanzar en el producto mínimo viable. Empezaremos desde la primera iteración, empezaremos ya con un producto que funciona y a partir de ahí iremos avanzando en cómo se mejora, ¿vale? Esa es la diferencia. Normalmente en los productos en cascada, lo vamos a ver, sobre todo la comparativa la vamos a ver mucho mejor en el tema 5 cuando ya conozcáis bien las metodologías ágiles. Pero básicamente vamos a ir dando pequeñas pinceladas y en este sentido de lo que se trata es de que en las iteraciones en este caso siempre nos van a ir dando grados de avance, pero partimos sobre algo que ya funciona y que está ok, ¿vale? La diferencia con respecto a un proyecto basado en metodología ágil versus un proyecto basado en metodología tradicional es que las metodologías ágiles son adaptables en lugar de predictivas. Es decir, con una metodología ágil no estamos presuponiendo que va a ocurrir dentro de 6 años, sino que nos estamos adaptando en base a lo que ya está ocurriendo. Esto es muy importante y, por tanto, priorizamos. Hay algo muy importante y basándose en ese trabajo en equipo que hemos hablado y promoviendo la creatividad de cada uno de los miembros que forman parte del equipo, el objetivo es que sean ellos de forma autoorganizada, pero siempre con un facilitador, que en este caso será el Project Manager, serán ellos los que prioricen las tareas, es decir, al final son ellos los que mejor conocen en qué consiste su trabajo y por tanto también son ellos los que mejor conocen cuánto tiempo les va a llevar hacer cada una de las tareas. Siempre va a haber un desarrollo incremental, siempre se va a añadir un poquito más de valor y el objetivo al final es implicar al cliente, por lo tanto, siempre va a haber un mayor grado de valor porque va a formar parte de las decisiones y los costes serán mucho menores y los resultados, la idea es que los resultados sean mucho mayores, siempre va a haber mucho mayor impacto en un proyecto o en un producto que se haya sido gestionado en base a metodologías ágiles que en uno que haya sido gestionado en base a metodologías tradicionales, ¿no? ¿Cuándo, cómo y por qué aplicarlas, ¿no? Esto es importante. Al final, la gestión ágil de proyectos es necesaria como respuesta a estos mercados que hemos estado hablando, tan flexibles, tan inmediatos, tan rápidos y tan cambiantes, ya que tiene como objetivo pues, dar garantía a las 4 demandas principales de lo que la industria ha generado, ¿no? Que es valor añadido, reducción del tiempo en cuanto al desarrollo y a la puesta en mercado de ese producto o de ese servicio, agilidad, en cuanto a la flexibilidad para cambiar o para tomar decisiones y la fiabilidad, que lo que nosotros entregamos funcione y funcione bien, ¿vale? Siempre dando mayor valor posible al producto o al servicio en referencia al mercado con el que estamos trabajando y adaptando el curso del desarrollo a la evolución de los requisitos y las circunstancias del entorno, ¿vale? Esto es súper importante. Entregas incrementales, lo hemos ido viendo. Siempre, en cada una de las iteraciones, el objetivo es añadir valor sobre algo que ya funciona. Entregas incrementales del producto para que siempre se generen beneficios y retornos positivos desde el principio del proyecto, no solo al final, ¿vale? Brindando visibilidad y transparencia, facilitando las tareas de mejora y un marco de trabajo de mejora continua. Esto es muy importante. Para poder aplicar con éxito las metodologías ágiles, es importante que los entornos sean entornos flexibles, que tengan una cultura organizativa muy de adaptación al cambio, en el que se brinde la visibilidad y la transparencia, en el que todo el mundo se sienta cómodo siendo transparente, en el que no se oculten las cosas, sino que sea más bien justo todo lo contrario, ¿no? En el que confiemos lo suficiente en nuestro equipo como para poner de manifiesto cualquier problema que esté surgiendo, ¿vale? Manejando bien los conos de incertidumbre, porque nos acercamos mucho en el día a día a lo que ocurre en el mercado y por tanto hay un mejor manejo
de riesgos también y una mejora en la productividad. He querido poneros también este slide, no sé si la vais a ver bien en detalle, pero bueno, como vosotros tenéis vuestras propias pantallas, pues ahí podéis manejaros y ampliar todo lo que queráis, ¿vale? En base a estos parámetros, discriminadores dentro de las metodologías ágiles y dentro de las metodologías tradicionales, ¿vale? En cuanto al tamaño del equipo y de la empresa, pues siempre las metodologías ágiles son más apropiadas para equipos y productos pequeños o servicios pequeños, y no tanto para empresas con una amplia complejidad. Esto no significa que las metodologías ágiles no se puedan aplicar en entornos grandes o complicados, como el de una corporate o una institución pública, sino que es mejor identificar pequeños grupos y disgregar el proyecto o los productos o cada una de las fases en un grupo distinto, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver con Scrum sobre todo fundamentalmente y con Lean, pero bueno, compañías de la capacidad de Google o de Microsoft o de, pues, no sé, Iberia están incorporando, o Endesa están incorporando metodologías ágiles en sus proyectos, ¿no? O sea que es perfectamente viable. En cuanto a la criticidad, la simplicidad en la documentación y en el diseño dificulta los planes de pruebas. Por lo tanto, no es aconsejable utilizar una metodología ágil para sistemas que tengan un alto nivel de riesgo, ¿vale? En cuanto al dinamismo, pues evidentemente, si de lo que se trata en una metodología ágil es de una refactorización continua, es decir, desde el diseño básico hasta el producto final, continuamente en una metodología ágil se está cambiando, por lo tanto es ideal para entornos muy dinámicos, entornos muy innovadores, ¿vale? Con respecto al tipo de personal o al tipo de equipos que se gestionan, pues por la propia necesidad de autoorganización por parte del equipo y de poder tomar decisiones, está claro que pues los equipos en los entornos ágiles son equipos con un alto nivel de gestión, con un alto nivel en cuanto a capacidad técnica y con una filosofía muy personal de adaptación y de asimilación al cambio, ¿no? Y de mente y de trabajo en equipo. Eso es súper importante. Puede ocurrir, os ocurrirá que cuando empecéis a implementar metodologías ágiles, sobre todo en compañías o con equipos que todavía no las conozcan, os pueda resultar un poco caótico, pero la realidad es que eso ocurre porque pues, nuestra manera de pensar, nuestra manera de estructurarnos es en base a necesidades que ya nos vengan dadas. Es decir, no estamos tan acostumbrados a que nos digan, sé tú quien establezca cuáles son tus horas, sino que estamos más acostumbrados a que nos digan, estas son tus horas y sobre esto que tú cargues muchas más, ¿no? Porque esto es lo más habitual. Entonces, de lo que se trata aquí es justo todo lo contrario, ¿no? De confiar que la gente que tenemos en nuestro equipo es la mejor gente para desarrollar ese trabajo. Si no nos creemos eso, aparte de que es muy poco práctico, tiene muy poco sentido el trabajo que hacemos, ¿no? Por tanto, también estas metodologías son interesantes para lo que decíamos, ¿no? Para entornos culturales basados en el empowerment, en el empoderamiento, en la responsabilidad, en la libertad personal individual de cada una de las personas que forman parte del equipo, pero que a su vez estén comprometidas con que el proyecto, tanto a nivel proyecto como a nivel empresa, salga adelante, ¿vale? Existen diferentes metodologías ágiles, lo vais a ver a lo largo, entonces a lo largo de todo el módulo. De lo que se trata en este primer módulo es simplemente que identifiquéis algunas que os suenen, cuáles son las más importantes, las menos importantes. Algunas de ellas son lo suficientemente importantes o tienen el grado en cuanto a características o en cuanto a grado de implementación en el mercado que me parecía interesante dedicarles directamente una unidad, como puede ser Scrum, como puede ser Kanban o como pueda ser en la unidad siguiente Lean. Pero bueno, en general existen muchas metodologías, os voy a dejar simplemente nombres, slides, links, para que vosotros podáis buscar información en aquellas que os interesen y hablaremos también de procesos híbridos, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante. Diferentes metodologías, lo que decíamos, al final la realidad es que muchas de ellas, al final lo importante es que comparten técnicas, comparten buenas prácticas y dependiendo de el proyecto, el equipo, el producto que vayáis a desarrollar, la compañía en la que os encontréis, el mercado incluso en el que vayáis a situar ese producto o en el que se encuentre vuestro cliente, pues al final seis vosotros los que vayáis viendo, dependiendo de las características de cada una de ellas y de las herramientas, vayáis combinando, ¿no? Vayáis haciendo vuestra propia receta de metodología ágil para buscar, pues al final, el mejor valor.
como os digo, hay diferentes metodologías ágiles dependiendo del ciclo de vida, dependiendo pues del entorno en el que os encontréis. Me parecía importante mencionar XP, no sé si no puedo interactuar con vosotros todavía, pues no sé si alguno de vosotros ya habéis trabajado con XP, si la conocéis, si no la conocéis, si, ¿qué os parece? Entonces también os invito a que dejéis estos comentarios en el foro y como nos vamos a ver el jueves en la clase, pues siempre vamos a dejar un ratito en las clases para comentar los vídeos o para dudas que podáis tener hasta el momento, ¿vale? Entonces, bueno, XP, nosotros en las metodologías ágiles siempre hablamos de XP, pues porque al final Ken Peck, que es el fundador y el instigador de que XP exista, pues es también el impulsor del manifiesto ágil. Por tanto, mucho de lo que se habla en metodologías ágiles tiene que ver con las bases de lo que es XP. XP al final no es tanto una metodología, sino que es un conjunto de valores y de buenas prácticas y de recomendaciones que sirven de base como algo transversal al resto de metodologías ágiles, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante conocerla y tenerla como base. Su objetivo fundamental en cuanto a XP, no me centro mucho en XP porque XP es una metodología que se aplica fundamentalmente solo en desarrollo de software, está muy enfocada en cuanto a herramientas y tal a desarrollo de software y diseñada para equipos relativamente pequeños, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces se combina con otras metodologías, fundamentalmente con Scrum, que es mucho más ágil y más visual. El objetivo, pues, como el de muchas de las metodologías ágiles, pero en este caso enfocado a costes, pues eso, que los costes del proyecto sean estables en todo el proceso, por lo tanto, minimizar riesgos. En el caso de XP, el objetivo es minimizar riesgos, que no haya esos puntos de inflexión de los que hemos estado hablando antes. ¿Vale? Valores de XP son estos 4 que tenéis aquí. Fundamentalmente comunicación directa es fundamental, tanto en cuanto al cliente interno, lo que hemos dicho, equipo, como al cliente externo, de tal forma que el cliente se integra en el equipo de trabajo en cualquier metodología ágil, forma parte de cualquier proceso de decisión. Fundamental tener en cuenta la opinión y la comunicación directa con el cliente. Feedback rápido y continuo, es que si tenemos una comunicación directa y si el cliente está incorporado, de lo que se trata es, como queremos incrementar valor, constantemente necesitamos saber cuál es el feedback, cuál es el resultado de esos testes e ir incorporando mejoras. Por tanto, es muy importante entender y motivar a nuestros equipos en que los fallos se localicen pronto. Venimos de una cultura de trabajo en el que el objetivo es ocultar el fallo, ¿no? Que el fallo no se note, que no haya fallos, ¿no? Desde mi punto de vista es totalmente ridículo pensar que los fallos no existen en cualquier proceso, porque en cualquier proyecto el fallo viene siempre incorporado. Entonces, de lo que se trata con las metodologías ágiles es de detectar que esos fallos existen, detectar que como existen, lo más importante es tenerlos en cuenta, tenerlos presentes y por tanto que cuanto antes se detecten, antes vamos a poder reajustarnos y antes vamos a poder poner soluciones en ello, ¿no? Otro de los valores importantes de cara a las metodologías ágiles es la simplicidad. Es decir, se trabaja solo en lo que se necesita y en el presente, con un foco a presente y no a futuro. Todo lo que hablábamos, ¿no? De incorporar florituras o de incorporar complejidad en cuanto a la tecnología o de incorporar complejidad en cuanto a cualquier otra cosa dentro del proyecto, queda para las fases posteriores. Desde el momento, lo más importante es que el prototipo o el producto o el servicio funcionen, que estén en el mercado, que sean sencillos, que sean la simplicidad. No es sinónimo de algo negativo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que todo el mundo pueda entender cuál es la funcionalidad del producto que ofrecemos y que ese producto que nosotros estamos ofreciendo realmente funcione, ¿no? Y que nosotros utilicemos como foco las necesidades de lo que ya está latente ahora y no pues nos anticipemos a lo que puede ocurrir dentro de vete a saber cuándo, ¿no? Por tanto, al final, uno de los valores importantes es el coraje. A mí me gusta especialmente este valor porque al final resume un poco todo, ¿no? Hay que ser muy valiente para aplicar metodologías ágiles, hay que ser muy valiente para constituir o sacar productos innovadores en un mercado tan competitivo como el que hay. Por tanto, hay que ser muy valiente también para dejar que los equipos se autogestionen y para sacar productos en base a la flexibilidad, ¿no? Entonces, hay que ser muy valiente también para detectar los errores y para que esos errores, en el momento en el que estén detectados, se pueda poner solución, ¿no? Si los ocultamos, pues al final no tiene sentido nada de lo que estamos hablando. Estos valores argumentan en 12 prácticas. Estas 12 prácticas las tenéis aquí, son
reuniones de planificación constantes. Lo vais a ver, dependiendo de cada metodología, habrá algunos procesos en los que las reuniones sean más dilatadas y otros en los que las reuniones sean más continuadas. Pero existen como parámetro, en base a esta parte de comunicación y de feedback constante, pues las reuniones de planificación son importantes. En cada una de esas reuniones, en cada uno de esos ciclos, siempre pequeñas entregas, que siempre haya resultados en cada uno de esos ciclos y que esos resultados sean pruebas de aceptación del cliente, que el cliente siempre dé feedback, que veamos si ese feedback es positivo o no es positivo, cuáles son los errores y las causas y, por tanto, siempre vayamos agregando valor. Siempre en base a un diseño simple. Eso es muy importante. Programación de pares y un desarrollo guiado por pruebas. Lo que decíamos, ¿vale? Refactorización continuamente e integración continua. Propiedad compartida del código. Esto es muy importante. Hay que ser generoso para trabajar en equipos de metodologías ágiles. Pues porque al final, lo que decíamos, al final la propiedad, el servicio, el producto son de la empresa, son del cliente. Nosotros estamos ahí para desarrollar algunas partes de ese producto, pero es muy importante entender que es en base al equipo y no en base a las individualidades cómo funcionan las metodologías ágiles. Hay que intentar además estandarizar todo lo posible, por esto que hablábamos de la escalabilidad y de la eficiencia. En cuanto tengamos cosas que veamos que funcionen, es importante pues eso, empezar a estandarizarlas para que después simplemente sea replicarlas y mejorarlas, ¿vale? Y todo esto al final lo que nos va a dar es un ritmo de crecimiento sostenible. Veis que estas 12 prácticas y estos valores son valores muy genéricos y son prácticas muy genéricas que después iremos agrupando dependiendo de la fase en la que nos encontremos o de si el proyecto está más enfocado a una o a otra. Dentro del área de prácticas de codificación existen fundamentalmente 4, que son simplicidad en el código y en el diseño, lo que decíamos, reingeniería continua, estandarización y codificación, y un vocabulario común, por favor. Esto es muy importante. A veces los perfiles técnicos fundamentalmente tienden a hablar desde un punto de vista demasiado complejo, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente de todo lo contrario. Cuanto más simple y más sencillo sea lo que nosotros ofrecemos, más sencillo será poder comunicarlo y poder implementarlo. De cara a la parte de negocio, pues evidentemente que el cliente esté integrado dentro del equipo y que haya entregas frecuentes, hace que se genere un ritmo de trabajo más sostenible, una planificación en foco al presente y que continuamente se vaya agregando valor sobre un producto funcional, ¿vale? Y después están las prácticas más relacionadas con la parte de desarrollo, de esto que hablábamos de complejidad y de incremento de valor, que son esta parte de integración continua, de un método basado en desarrollo de pruebas, reducción de errores, propiedad colectiva del desarrollo, lo que hemos dicho, y programación y trabajo en equipo. XP al final se constituye como un sistema simple basado en las iteraciones, con un diseño disciplinado y foco a presente, no a futuro, y teniendo como fundamento principal el desarrollo y la comprobación, ¿vale? Después tenéis Scrum. No voy a pasar demasiado tiempo hablando de Scrum porque al final hay una unidad completa, pero sí que es importante que la empecéis a conocer e identificar. Scrum es uno de los métodos ágiles pues, más populares, más implementados en todo el mundo y que pues cada vez tiene más foco no solo en ámbito tecnológico, sino que también en otro tipo de disciplinas y de sectores de actividad, ¿vale? Básicamente Scrum utiliza el proceso iterativo con iteraciones muy cortitas, manteniendo un ritmo muy continuado y en cada uno de ellos, en cada uno de esos procesos de iteración, incorporando lo que decíamos, las 3 fases que son planificación, ejecución y reflexión, ¿vale? Kanban es otra metodología ágil basada en Lean, que lo vamos a ver la unidad siguiente, pero sobre todo tiene mucho foco en la parte más de procesos. Kanban es quizá dentro de las metodologías ágiles de las más estructuradas, porque tiene mucho foco en reducir el trabajo dentro de cada una de las fases, ¿vale? Permitiendo detectar problemas, impedimentos y demoras muy rápidamente para estimulando pues al final una mejora continua. Lean es la base de es una de las bases de las metodologías ágiles. Lean tiene que ver más con una filosofía de trabajo también. Viene de los métodos tradicionales de manufacturing japoneses y el foco principal de Lean es eliminar los residuos, es decir, eliminar todo aquello que no agregue valor en cuanto a tiempo, en cuanto a coste, en cuanto a procesos, en cuanto a movimientos, en cuanto a recursos, para que al final solo se quede todo aquello que realmente ha aportado valor y al final
Esto lo que hace es que los proyectos y los procesos sean lo más perfectos posibles, ¿vale? Perdón. De cara a las aproximaciones, de cara a aplicar las metodologías ágiles, pues al final, como todo en la vida, ¿no? Uno puede tener un enfoque mucho más práctico o un enfoque mucho más teórico. Desde mi punto de vista, yo creo que lo ideal es la combinación de ambos, porque un enfoque muy práctico, sin un ámbito para investigación o para basándonos solo en el ágil y no teniendo en cuenta de dónde venimos, me parece poco práctico en sí. Y lo mismo me ocurre con el enfoque teórico, pues al final yo creo que lo ideal es que cada uno, en base, pues eso, lo que decíamos, a las necesidades del propio proyecto, del equipo, del producto en sí mismo, vaya construyendo en base a lo que ya conoce, dentro de lo que ya existe y vaya incorporando pequeñas herramientas, al final cocinándose su propia ingeniería metodológica, si me apuras, adaptada para cada uno de esos proyectos, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho de creatividad y de motivación para aquellos que gestionamos proyectos, ¿no? Pues el sentir que cada equipo es distinto, que cada proyecto puede ser distinto y que existen muchas áreas y muchas herramientas y que nosotros seamos los que de alguna manera vayamos incorporándolas dependiendo de cómo se vaya cociendo nuestro equipo, ¿no? Eh, yo quería proponeros en este caso un modelo híbrido que me parece interesante. ¿Por qué? Porque combina de alguna manera la parte de desarrollo de software más tradicional, es decir, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también incorpora temas relacionados con diseño de producto. No sé cuántos de vosotros habéis trabajado en ese sentido, así que me parece también retador proponeros esta metodología. Esta metodología en sí surge de otros tres modelos, que son Software Process Engineer Metamodel, Open Process y luego conceptos genéricos de programación orientada a objetos. Os he querido hacer representativo en 4 fases lo que serían las distintas iteraciones de un modelo híbrido, de este modelo híbrido. No sé si lo vais a ver muy bien, pues porque mi foco es un poquito pequeño, porque tengo demasiado aquí en la pantalla, pero bueno, vosotros lo podéis ampliar un poquito más porque al ser demasiadas fases no se entiende muy bien el contenido de cada una de ellas, ¿vale? Básicamente, en la primera iteración el objetivo es análisis y diseño, es decir, esta metodología lo que propone es dividir la fase de análisis y la fase de diseño, incorporar una fase de implementación y teste fusionada para que todos los conceptos relacionados con desarrollo orientado a pruebas estén juntos y luego se incluye una fase de comercialización, de tal forma que el proceso nos queda de la siguiente forma. Una fase de análisis preliminar, un análisis más detallado que nos lleva a una arquitectura de diseño y a un diseño más detallado, después nos lleva a una fase de implementación y teste y después a una fase de comercialización, es decir, ver si este producto puede tener resultado. Eso solo en la primera iteración. Como veis, lo que os decía, dentro de cada iteración, el objetivo es tener todas las fases. Una vez tenemos los resultados de comercialización, lo ideal es pasar a una siguiente fase en la que empezamos a integrar productos más relacionados con la parte de desarrollo y de generación de ideas en la fase de inicio. Es decir, se empiezan a incorporar cosas que tienen que ver más con la parte de desarrollo de producto. Temas de brainstorming, design thinking, etcétera. No sé si los conocéis. Si no los conocéis, yo hablo quizás de ello con cierta naturalidad, pero si no, pues me decís y os meto información, os grabo un vídeo, os meto información de este tipo de metodologías más relacionadas con generación de ideas, ¿vale? Lo que se trata es de que haya un proceso de generación amplio de ideas, para que después, una vez tengamos las 2 o 3 ideas principales, podamos pasar a una fase de teste y de análisis en cada una de ellas. Como veis, las fases, se va siguiendo una fase muy similar, análisis preliminar. Se incorpora aquí, eso es importante tener en cuenta, como veis en esta primera fase venía simplemente un análisis detallado, aquí todavía entramos mucho más detalle, entramos en una parte más técnica y una parte más de desarrollo de negocio, ¿vale? Después nos vamos a una arquitectura de diseño. Y una vez estamos a posteriori, antes de entrar en la etapa de comercialización, una vez tenemos claro la fase de implementación y teste, entramos en una parte de marketing testing. Es decir, nos vamos a los usuarios y lo testamos directamente con ellos. Perdón.
Dentro de la siguiente iteración se incorpora una parte relacionada con motor de desarrollo, análisis de desarrollo adaptativo orientado al control de calidad. Es decir, hasta ahora hemos ido testando en base a lo que hemos ido desarrollando, pero no teníamos parámetros de calidad que nos fueran midiendo si lo que nosotros estábamos sacando al mercado era lo suficientemente potente o no era potente, o cuáles eran un poco esos parámetros de calidad que nosotros creíamos oportunos para poder replicar después. En esta siguiente fase empezamos a incorporar, como veis, las primeras fases replican la iteración anterior, pero después de desarrollar una arquitectura de diseño y antes de pasar a la fase de comercialización, hay una fase adaptativa de ciclo de planificación en el que incorporamos un componente más de ingeniería, más de estandarización, medimos la calidad y revisamos la calidad y procedemos al test en el mercado, ¿vale? En la cuarta fase, que ya es el último proceso de iteración, una vez tengamos esto ya, sería seguir replicando sobre lo mismo, ¿vale? Una vez tenemos esta cuarta fase de iteración, ya empezamos a desarrollar prototipados. Hasta ahora todo estaba sobre la planificación, pero no había nada desarrollado como prototipo. Entonces, en este caso, incluimos elementos relacionados con la parte de prototipado y refinamos la fase inicial del proyecto, de tal forma que nos queda de la siguiente manera. Que decíamos, una parte de generación de ideas, un análisis preliminar, un análisis más de negocio. En la parte de del análisis más detallado ya empezamos a generar el prototipado que después testaremos en el mercado, ¿vale? Algunos ejemplos de metodologías híbridas, pues aquí los tenéis. Os he puesto más en negrita el que más habitualmente se utiliza, por lo que os decía, ¿no? Porque XP quizás sea poco estructurado para lo que a lo mejor se necesitan los proyectos, entonces por eso normalmente se suele mezclar con Scrum. Entre otras cosas porque también son las que están más asentadas. Como veis, os he puesto algunos ejemplos también de empresas en las que se han utilizado, ¿no? Como conclusiones generales, bueno, primero quedo a vuestra disposición si alguna de estas cosas os ha quedado en el tintero, os ha quedado alguna duda o creéis que podemos poner ejemplos o lo que consideréis para que me lo podáis preguntar a través del chat o lo hablamos en la siguiente clase, en la clase de dudas. Pero bueno, quería soltaros algunas conclusiones generales que hemos ido salpicando de alguna forma a lo largo de la conversación, pero bueno, quería hacer especial hincapié en ellas, ¿no? La confianza es la clave. Esto es muy importante para generarla tanto en nosotros como en nuestros equipos. Es importante que tengamos confianza en que el trabajo que estamos desarrollando es el mejor, en el que el equipo se está organizando en base a la confianza también, para que de alguna manera nosotros traslademos esa confianza al cliente que va a estar incorporado en todo el proceso y que de alguna manera esto se sirva como base para esas entregas rápidas y continuas de valor, ¿no? Teniendo en cuenta que al final el desarrollo sobre todo de nuevos productos o de nuevos servicios todavía es mucho más acelerado y mucho más competitivo que el que es pues el simplemente establecer mejoras sobre productos que ya están asentados, ¿no? Lo que decíamos, al final la relación del día a día tiene que ser una relación muy directa, con una visión compartida en cuanto a todo, en cuanto a expectativas, en cuanto a medición del riesgo, en cuanto a generosidad de cara a compartir la responsabilidad de las tareas. Y esto tiene que ser muy transparente, muy colaborativo por parte de todos los miembros del equipo, desde los miembros más ejecutores, los socios, los desarrolladores, el cliente, los usuarios y todas las personas y por supuesto los project managers o los facilitadores, ¿no? De que esta metodología realmente se cumpla. ¿Vale? Os dejo aquí en esta última slide algunas referencias, libros que creo que pueden ser interesantes para vosotros, páginas web en las que creo que podéis, aquellos que tengáis un poco más de curiosidad en las cosas que simplemente hemos pincelado, podéis encontrar información. Hay un par de organizaciones también, hay algunos meetups relacionados con metodologías ágiles. Aquellos que estéis interesados, de verdad, no tengáis ningún problema, me mandáis un correo electrónico, me cruzáis un chat, me lo preguntáis si creéis que puede ser interesante no solo para vosotros, sino para el resto de vuestros compañeros en la clase que tengamos el jueves.
al final de lo que se trata es de, yo entiendo es una metodología un poco diferente a las que habéis estado viendo hasta ahora, y entonces para mí es muy importante que interioricéis toda esta filosofía de trabajo, que entendáis realmente qué son las metodologías ágiles, que no las veáis simplemente como un proceso, sino que es mucho más, tiene que ver con una cultura organizativa, tiene que ver con una nueva forma de trabajar, y vosotros vais a ser los promotores o los instigadores de este cambio, no solo en vosotros mismos, sino en aquellos proyectos que vosotros gestionéis. Por eso es muy importante que tengáis interiorizado realmente cuáles son los beneficios, los parámetros de las metodologías ágiles. Por lo tanto, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Mucho ánimo con el ejercicio, también lo mismo, cualquier duda que podáis tener en ese sentido, pues no dudéis en preguntarla. Y nada, pues eso, queda a vuestra disposición en el chat y nos vemos el jueves. Muchas gracias por todo.